Pues hacerles notar de que estas diapositivas, el material teórico, videos relacionados con este tema, ya se encuentran en el campus, entonces no es tan necesario que saquen capturas, todo este material lo tienen. Lo que más me interesaría que atiendan y hagan las consultas necesarias de lo que vamos a ir viendo. Quisiera que por favor me confirmen si se está compartiendo la pantalla, las diapositivas, para poder dar inicio con esta clase. Sí, Inge, se ve. Bien, entonces dicho eso, vamos a ver el capítulo 3, que es humedad y sólidos totales. ¿Sí? Ya hemos adelantado esto en la parte del laboratorio, ¿sí? Hemos visto a qué más o menos se refiere humedad, qué es sólidos totales, ya hemos hecho la práctica, donde cada uno de ustedes han observado el video, han participado, hemos interactuado entre mi persona y ustedes y hemos visto de que hay cosas importantes y por qué la importancia de controlar la humedad en los alimentos. Pero con esa introducción vamos a ver algunos aspectos también importantes en la parte teórica. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte de introducción nos dice que en la mayoría de las industrias alimentarias, la humedad suele determinarse en forma diaria. ¿Sí? Como les mencionaba, esta materia se realiza viajes, ¿no? Se realizaba viajes a empresas, a industrias, y donde se ve en la mayoría de las fábricas de alimentos, industrias de alimentos, el parámetro crítico, el parámetro que se realiza en forma diaria es la humedad. Entonces es un parámetro que lo van a ver casi siempre si llegarían a trabajar ustedes en una empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se controla en qué? En la materia prima, se controla en el producto intermedio y en el producto terminado. En esas tres etapas se controla lo que es la humedad. Materia prima, producto intermedio y producto final o producto terminado, como quieran. ¿Qué más dice? Con el propósito de verificar si el producto cumple con las especificaciones de las normas de calidad. Ya habíamos visto de que las normas de calidad en Bolivia están dadas por lo que es INNORCA. INNORCA es un instituto boliviano de normalización de calidad. Entonces, INNORCA te dice cuánto de humedad, por ejemplo, debe tener una galleta, cuánto de humedad debería tener un pan, cuánto de humedad debe tener una mortadela. O sea, te dan requisitos que debes cumplir. Si no fuera así, realizar correcciones inmediatas en el caso de las materias primas. Se debe someter a un método de deshidratación. ¿A qué se refiere? Supongamos, a ver, vamos a tomar un ejemplo. Mejor ustedes denme un ejemplo, así participamos. ¿Qué producto quisieran tomarlo como ejemplo para este caso? ¿Alguna mermelada, alguna galleta, algún pan? A ver, algo sólido si es posible para que se entienda mejor el ejemplo. Algún alimento sólido. Inge, tal vez sería el panetón. Ya estamos cerca de Navidad, se viene el panetón. Bien, el panetón está considerado como un pan dulce, ¿sí? Está considerado como un pan dulce. El pan dulce, por ejemplo, tiene que tener un porcentaje de humedad. A ver, déjenme revisar mi chanchullo porque no sé todo de memoria. Pan dulce. Dice que el pan dulce y derivados tiene que estar entre 20 y 25% de humedad. Bien, ese es nuestro valor referencial, entre 20 y 25, pan dulce, panetón. Pero ¿qué pasa? Yo tengo mi panadería, quiero sacar panetón al mercado porque veo que todos se compran panetón, o tal vez quiero hacer un chale con la universidad para que me compren mis panetones y pueda distribuir. ¿Y qué pasa? Pasa de que llevo mi panetón al laboratorio y me sale una humedad de 35%. Y yo veo las normas y la norma me dice entre 20 y 25. ¿Qué opinan de ese resultado de 35? ¿Está dentro o fuera de lo permisible? Sin duda que está fuera, ¿verdad? Porque si Máximo Sí, te está sí, diciendo está que fuera. tiene... Sí, Edwin, escucho.
Bien, vamos a seguir. Les decía que el pan dulce está entre 20 y 25. Y nuestro panetón hemos llevado a un laboratorio y nos ha salido 35. Entonces, suponemos que nuestro panetón está muy húmedo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que seguramente hemos puesto mucha agua. Entonces, nuestra masa seguramente está siendo un poco pastosa, ¿no? ¿Qué solución darían ustedes para que este panetón en posteriores ocasiones ya no nos salga tan pastosa? ¿Qué corrección le darían para que no tenga tanta pastosidad y no tenga tanta humedad? ¿Qué corrección harían ustedes en su panadería para corregir ese aspecto? ¿Están atendiendo la clase o voy? Hacerlo, Ige, ¿cómo está? Buen día. Hacerlo un poco más seca la masa para que no sea tan húmedo y no salga tan agua, como decía. También, ingeniero, disminuir los líquidos en las materias para preparación o tal vez hacerlo cocer un poco más. Correcto. Esas dos son las soluciones para poder corregir mi cantidad de humedad. Uno, como decía Espinosa, evitar no colocar tanto líquido. Por ejemplo, si mi receta dice para una arroba, estoy haciendo poco primero, para 10 kilos de harina colocar 1 litro de agua o 2, minimizar esa cantidad, o sea, colocar menos. A eso lo corregimos, como dice Renato. Dice aumentar el tiempo de temperatura, el tiempo de cocimiento. Si mi cocimiento era 30 minutos, hacerlo cocer 40 minutos o 45. ¿Para qué? Para que el valor de humedad obviamente se vaya minimizando. Que mientras más tiempo esté en el horno, se vaya volatilizando el agua. Pero hay que tener mucho cuidado, digamos, más tiempo y se me quemen mis panetones. Si quiero alargar más tiempo de cocimiento, tendré que reducir, ¿qué cosa? La temperatura. Seguramente voy a bajar un poco la temperatura. Si estaba horneando a 100 grados, hornearé en 80, 90 y voy a alargar un poco el tiempo. Así estoy haciendo cocer mi producto y estoy eliminando más cantidad de humedad. Bien. Si hablamos de una definición de humedad, podríamos decir que es la cantidad de agua que contiene un alimento. El agua confiere la humedad de los alimentos y está constituida por 2 tipos de agua, ¿sí? Agua libre y agua ligada. Yo les recomiendo que esa parte lo resalten, se saquen una foto, captura, porque esto siempre suele ser pregunta de examen. ¿Qué tipo de aguas existen en los alimentos? Es agua libre y el agua ligada. Estos 2 tipos de agua. ¿El agua libre qué es? Es el agua que no forma parte de la estructura de los componentes del alimento, por lo cual se puede eliminar fácilmente por evaporación. ¿A qué se refiere? A ver, ¿dónde se ve mucho la humedad? A ver, en las frutas. Una manzana, agarramos una manzana, masticamos y se segrega el líquido, ¿verdad? La humedad del agua es bien notorio. ¿Cómo puedo eliminar? Eso se llama agua libre porque estamos visualizando, se puede observar y se puede eliminar con facilidad. ¿Cómo podré eliminar el agua de esa manzana? Fácil, ¿no? Pues puedo triturar la manzana y lo llevo a una cocina y se volatiliza. Es lo que pasa cuando ponemos agua a hervir. Sí, eso se llama evaporación, entonces es un agua libre que se puede eliminar fácilmente. Pero en forma contraria, existe otro tipo de agua que se lo conoce como agua ligada. El agua ligada es el agua que forma parte de las moléculas de algunos componentes del alimento y que no interviene en los procesos microbiológicos y biológicos. Y dice que esta agua es muy difícil de eliminar. ¿Qué quiere decir? Que esta agua es aquella que ya es parte de la estructura fisicoquímica, de la estructura biológica del alimento. Entonces es muy difícil. Ya no necesito simplemente una olla, seguramente voy a necesitar un secador de rayos infrarrojos, voy a necesitar un secador de rayos gamma. Entonces
ya necesito equipos más sofisticados que una simple cocina que me va a evaporar. Entonces, es un agua que ya está más compactada, más aliada a la estructura de los componentes o a las moléculas del alimento. Entonces, hay dos tipos de agua, no se olviden. Agua libre, que se puede eliminar fácilmente, y el agua ligada, que es difícil de eliminar. Pregunta de examen. Tenemos algunos ejemplos de contenido de agua en los alimentos. Y es interesante, ¿no? Ver, observar, y por ejemplo dice la lechuga, espárrago, coliflor, y hay varios alimentos que dice que está con el 95%. O sea, 95 es agua y 5 es vitaminas, minerales y bueno, todo lo demás. 95 es agua. Agua. ¿Sí? Las mamás siempre nos dicen, no, come verduras. O sea, las verduras son súper, ¿no? Pero del 100%, 5 nomás están, 5% están las vitaminas, minerales, lo demás es agua. El brócoli y la zanahoria, 90%. En las frutas, manzana, durazno, naranja, 88% es agua. La leche. ¿Qué nos aporta la leche? Nos dicen siempre, tome leche para los huesos. El calcio, ¿verdad? Dice 87% es agua, lo demás es lo demás. Y ahí tenemos varios ejemplos. En las carnes, por ejemplo. La carne de res, el 70% es agua. Y el 30% están las proteínas, aminoácidos, grasas, carbohidratos y un sinfín. La importancia del control de la humedad en los alimentos. Recordarles, chicos, de que cuando estemos hablando la explicación, no tengan temor alguno en interrumpir la clase, por favor. Alguien si quiere opinar o quiere preguntar sobre lo que estamos hablando, háganlo sin temor alguno. ¿Por qué la importancia de controlar la humedad? Uno, tiene influencias en las características organolépticas. ¿Qué quiere decir? Que no sé si les ha pasado, alguna vez cuando vamos a la tienda nos compramos pan, ¿sí? Y este pan, por algún u otro motivo, no lo hemos abierto, lo hemos amarrado y lo hemos dejado ahí. ¿Qué pasa con ese pan? ¿Qué pasa con el pan que estaba amarrado y sin aire, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el pan? ¿Qué se genera o qué pasa? ¿Se endurece? No sé, a ver, no sé si... ¿Se mojosea? Llega a mojosearse por la falta de oxígeno. Sí, también los dos, Espinosa y Cosme. Se genera la presencia de mohos, ¿sí? La presencia de microorganismos que son conocidos como mohos y levaduras. ¿Por qué? Porque no tiene presencia de oxígeno. Y al sentido contrario, la misma bolsa de pan, pero lo dejamos abierta. ¿Qué pasa? ¿Se vuelve mohos? ¿Genera mohos o no? ¿Qué pasa? Se endure el pan. Se endurece. Bien, Inés, gracias por participar. Se endurece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en forma automática la temperatura del medio ambiente, si bien no es alta, pero por lo menos entre 20 y 25, siempre está esa la temperatura normal aquí en Sucre, hace de que lentamente se vaya eliminando el agua que tiene el pan y pues se llega a endurecer, ¿sí? Bien. Otro aspecto son la verificación de las normas bolivianas. Les dije que todos los productos, absolutamente todos, hasta el agua, que es un alimento. ¿El agua es un alimento? ¿Qué? A ver, ¿qué me dicen? ¿O no es alimento? Hasta el agua tiene una tabla nutricional, ¿no? Te dice que tiene cuánto de oxígeno, cuánto de hidrógeno, o sea, todo producto tiene una tabla nutricional que te dice cuánto de humedad debe tener, cuánto de proteínas, cuánto de grasa. Entonces, tenemos que cumplir con los requerimientos que tiene la norma boliviana. Otro aspecto importante, la humedad tiene influencia en los procesos químicos, bioquímicos y microbiológicos.
sin duda alguna. ¿Qué pasa? El mismo ejemplo que les decía hace un momento. ¿Qué pasa si nosotros dejamos el pan cerrado, les decía, en la bolsa? Se genera moho. ¿Por qué se genera moho? Porque pues hay presencia de alimento, que es el pan en sí. Hay levaduras, obviamente que la levadura del pan, y pues están en un ambiente, una temperatura pues óptima, ¿no? Ahí adentro, dentro de la bolsa está una temperatura adecuada, tienen alimento, tienen levadura, entonces los microorganismos se reproducen, tienen un proceso bioquímico, microbiológico óptimo y pues de ahí es donde se generan los mohos. Entonces, tiene muchas influencias en los procesos bioquímicos y microbiológicos. Otro aspecto de importancia que económicamente no conviene que las materias primas tengan mucho exceso de humedad. O sea, en lo posible que tus materias primas, si tú eres fabricante de algún producto, no tengan mucha humedad en algunos casos. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo tengo una... Ya seguiremos con la panadería y el panetón que está de moda. ¿Qué pasa si mi harina tiene mucha humedad? Es mi materia prima, la harina, ¿verdad? ¿Qué pasa si tiene mucha humedad y la tengo almacenada? Yo sé que está llegando fin de año, voy a vender muchos panetones y me compro pues quintales de harina y lo talco en mi depósito. Pero lamentablemente la competencia y la crisis económica en la cual estamos viviendo no me da para vender muchos panetones. ¿Qué va a pasar con mi harina? Se va a generar seguramente lo mismo de los mohos, o se va a empezar a generar un ranciamiento, va a tener un olor raro. Entonces, no es conveniente que nuestra materia prima tenga mucha humedad. O tendría que ver la manera de poder buscar un almacenamiento que tenga ventilación, poner ventiladora, que tenga ventanas que permitan que se refrigere el ambiente, que no sea un ambiente muy cerrado. O sea, tengo que buscar maneras para evitar este tipo de problemas. Ahora, otro aspecto de importancia del control de la humedad es para facilitar la molienda. En los molinos, ¿sí? Mientras más seco sea el trigo, mientras más seco sea el maíz, mientras más seco sea la cebada, mayor facilidad se va a tener para moler. Porque si tiene humedad el cereal, no está bien seco, no se va a poder pulverizar. Y los molinos se van a ir trancando, se van a ir taponeando. Entonces, en una molienda, por ejemplo, mientras más seco tenga 0% de humedad, a pesar que es difícil 0, pero por lo menos un 0,5, mejor, para que faciliten la molienda. Bien. ¿Hasta ahí alguna consulta, duda, comentario, sugerencia? Bien, sigamos. Métodos de determinación de humedad. Existe 3 métodos, de los más comunes. Los gravimétricos, cuando hablamos de volumétricos instrumentales. ¿Alguien quiere ganarse puntos? ¿Qué son los gravimétricos? Habíamos dicho, creo que en laboratorio. El método que hemos usado otra vez, el viernes, era gravimétrico. ¿Qué es un método gravimétrico? ¿Nadie quiere puntos? Es la diferencia de pesos. Es un método que en función a la diferencia de pesos podemos determinar el valor a buscarlo, ¿verdad? Tú eres González, está bien. ¿Quién me dice que es un método volumétrico? Método volumétrico. Nadie. Un método volumétrico es aquel que se mide en función a la cantidad de volúmenes que tiene una solución. Todos hemos hecho en laboratorio una titulación ácido-base, ¿no ven? Vinagre o lo más común, hidróxido de sodio, fenolftalina y empezamos a hacer goteas hasta que cambia el rosado.
Eso es un método volumétrico. Un método instrumental. ¿Qué es un método instrumental? Y que son métodos analíticos en la cual nos basamos en determinar como el pH, tal vez la emisión de luz, esas características, esas propiedades físicas. Un método instrumental está en función al uso de equipos en laboratorio. Sí, puede ser un método espectrofotométrico, puede ser un método fotométrico o cromatográfico, o en este caso, como dice el compañero, potenciométrico, que es el pH. ¿Qué apellida? Muraña, ¿no? Moraña. Para la determinación de humedad, los métodos más utilizados son el método de secado por eliminación del agua, el método por destilación, método eléctrico y método químico. Hay más métodos, existen muchos más métodos, pero estos son los más comunes e usados en laboratorio. El método de secado. El método de secado básicamente es lo que hemos realizado la última práctica en laboratorio, ¿sí? La práctica de determinación de humedad. Hemos usado, si recuerdan, una balanza, que aquí es, hemos usado pinzas, hemos usado morteros, hemos usado un portamuestras o crisol, o un vaso también podría servir, hemos usado un desecador, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace es pesar la muestra. Después de pesar la muestra, se mete a la estufa, se enfría y se pesa. Es lo que hemos hecho en laboratorio, ¿verdad? Este viernes que hemos pasado hemos visto eso. Entonces, a eso se lo conoce como un método de secado. Es un método clásico, es un método muy usado en los laboratorios, es el que más se utiliza. Es más, cuando ustedes trabajen en un laboratorio, lo van a hacer así, de esa forma. Ese es el método que van a usar. Existe este equipo, y bien, vamos a ser un poquito participativos. ¿Alguien por ahí ya se ha descargado el capítulo 3 de teoría del campus? Y le voy a dar un punto a quien persona que se ha descargado el tema de teoría. Sí, Inge. ¿Qué apellida? Mole. A ver, léame secado con el aparato TIM. ¿Qué es? Léame ese concepto. Sí, abríngalo. Me parece que recién la descarga. Pero bueno, si alguien le gana, no importa. ¿Qué dice el secado en el aparato TIM? ¿Alguien que le gane a su compañera? Nadie ha descargado, nadie está descargando en este momento. Pensé que ya lo tenían. Dice tema 3, determinación de humedad, teoría, y está en Word, creo. Ya lo tengo, Inge. Ya, lea para todos sus compañeros. El aparato de TIM es un equipo de secado por medio de luz infrarroja y al vacío. En el interior tiene una balanza monoplato en el cual se coloca la muestra en polvo. Se calibra el medidor de humedad a 0, se fija el conmutador de calor a una temperatura de 100 grados centígrados y se activa el sistema de vacío. Se cierra la compuerta y se deja hasta que el medidor de humedad se estabilice, aproximadamente unos 15 minutos. El resultado se obtiene por una lectura directa de la escala graduada en porcentaje. Bien, gracias. Entonces, es un método, bueno, es el equipo, ¿sí? Tenemos este que parece una balanza y aquí parece un plato, donde, pues, como dice su compañera leía la técnica, el monitor se pone en 0,
Se coloca la muestra, ese peso se registra, puedes anotarlo, pero igual el equipo tiene un almacenaje de datos, pero te puedes anotar el peso de la muestra. Se tapa, esta es la tapa de aquí, se tapa y se espera un determinado momento, dependiendo de la capacidad del equipo. 30 segundos, máximo un minuto, y automáticamente te va a medir aquí cuánto de humedad tiene tu muestra. Este es otro modelo y este es un modelo casi similar al que tenemos en laboratorio. O sea, nosotros tenemos en laboratorio un equipo súper moderno, les comento. Súper moderno que... ¿qué tiempo hemos tardado según los cálculos en la práctica de humedad? ¿Alguien recuerda cuánto de tiempo se tardaría en hacer en laboratorio con el método clásico? Le voy a dar otro punto, más o menos. El que ha entendido bien la práctica del viernes me va a decir, a ver, hemos secado en tantos minutos, hemos pesado en tantos minutos, el secado son 2 horas, al peso constante 30 minutos. A ver, más o menos, ¿qué tiempo se tarda con el método clásico? A unas 5 horas, ingeniero, porque primero lo ponemos a secar unas 2 a 3 horas, después vemos que pesamos y vamos viendo el peso de acuerdo a eso, entonces volvemos a poner otros 30 minutos, a 20 minutos y así se va haciendo un poquito más el tiempo. Por lo menos yo calculo unos 4 a 5 minutos, a 5 horas. Ya, tú eres Espinosa Vale. Sí, entre 4 a 5 horas. Entonces, ahí nos damos cuenta la diferencia con este equipo. Este equipo, minutos, o sea, pongo 10 minutos, el más antiguito que debe ser este. En laboratorio, ustedes, lo digo ustedes porque ustedes son los dueños, yo soy el responsable del centro de investigación. En laboratorio tenemos un equipo que tarda 30 segundos. En 30 segundos nosotros podemos saber cuánto de humedad tiene la muestra. Imagínense, a esperar 5 horas y 30 segundos es tremenda la diferencia. Ya. Otro equipo es el secado en el aparato Carter-Simmons. Alguien que quiera ver, que ya se haya descargado también el tema y quiera ganar sus puntos. O si no, que siga nomás su compañera Mole. A ver, ayúdenos. ¿Quién tiene ya descargado? Yo, Inge, yo quiero leer. Por favor, adelante. Yo dije. Esta técnica es útil para un trabajo donde se requiere determinar la humedad de muchas muestras a la vez para el análisis de cereales. El equipo consta de un horno con un túnel de secado de 20,3 centímetros de largo, 7,6 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto, con portazuelas a cada extremo mediante una banda. Mediante una banda transportadora, las cápsulas pasan por el túnel en un tiempo de 15 minutos a una temperatura de 150 grados centígrados. En el caso de cereales y productos más sensibles, la temperatura no debe ser mayor a 120 grados centígrados. La temperatura y el tiempo son regulables. Una vez concluido el secado, se enfría la cápsula en un desecador y luego se pesa. Bien. Este equipo es casi similar al que hemos conocido en la primera práctica de laboratorio, con la diferencia que es más grande, que son de doble puerta y tiene más bandejas para poner muchas muestras. O sea, en este equipo puedes hacer 50, 100 muestras en uno tranquilamente. Entonces, estas son bandejas donde introducen las muestras para ser secadas y el tiempo es mucho más corto. La gran facilidad que tiene esto que puedes analizar varias muestras en uno. ¿Sí? En el equipo que les he mostrado en el video de laboratorio entran pues unas 10, 15 muestras. En cambio aquí entran como 50 hasta 100 dependiendo. Otro método es el método por destilación. El anterior que leo yo fue González Evans, tengo registrado. ¿Quién quiere leer ahora?
Método por destilación. Este método consiste en destilar a reflujo la humedad de los alimentos mediante un líquido extractante immiscible con el agua, de menor densidad y de punto de ebullición mayor al del agua. Como líquidos extractantes se puede utilizar el tolueno, punto de ebullición 110 grados Celsius, o el xileno, punto de ebullición 140 grados centígrados. El método se basa en la volatilización tanto del agua como del líquido extractante y posteriormente son condensados y caen al colector graduado en mililitros del aparato de destilación. El proceso concluye cuando se observa que no existe incremento de volumen en el colector. Posteriormente se hace la lectura del volumen del agua colectada y se calcula el porcentaje de humedad. El método es recomendable para aceites, sopas y emulsiones. Es aplicable cuando el producto contiene mucho aceite volátil, como en las especies. Los resultados pueden ser menores precisos por las gotas de agua que se adhieren al condensador. No es aconsejable para muestras con bajo contenido de humedad. Gracias, Magali. Es un método tal vez un poco conocido para nosotros. No sé si lo han hecho en orgánica alguna vez. He visto destilando, extrayendo aceites esenciales. Les he visto encima de los mesones echando agua a un balde. Seguramente va para refrigerar a su condensador. Pero básicamente este es un equipo que también tenemos en el laboratorio que es mucho más moderno, pero vamos a explicar con este gráfico que tenemos. Es un balón donde se puede colocar la muestra, por ejemplo, unos granos de soya, girasol. Se coloca una solución extractante, se coloca un termómetro para medir la temperatura, para que el fuego, el mechero sea más fuerte o menos, ¿sí? Y tengo un conector, un tubito de vidrio que va conectado a este condensador de serpentín. Entonces lo que se hace es calentar esto y por efectos de gravedad obviamente se va a generar vapor y todo ese vapor va a pasar por acá. Y aquí como va a haber una recirculación de agua fría, ese vapor se va a convertir en agua. Y pues esta agua se va a medir en esta probeta. Este tubo graduado que dice, no es una probeta, es una probeta y vamos a poder observar cuánto de agua tiene nuestros granos en cuestión. Si es un método de destilación simple. Bien, existen otros métodos eléctricos rápidos. ¿Alguien que me ayude con la lectura? ¿Qué quiere decir los métodos eléctricos rápidos? Yo, Inge. ¿Ya? La proporción de agua de los alimentos afecta a ciertas propiedades eléctricas como su resistencia eléctrica o su constante dieléctrica. Los instrumentos basados en la medición de la resistencia eléctrica no son recomendables para alimentos con baja humedad, pero los aparatos basados en los constantes dieléctrica, índice de resistencia al peso de la corriente eléctrica, pueden medir niveles muy bajos y humedad. La constante dieléctrica en los alimentos aumenta conforme aumenta su humedad. Es recomendable calibrar las escalas de medida respecto a otros métodos, como el secado en cápsula abierta para cada sustancia examinada. La determinación de humedad basada en la resistencia eléctrica es aplicable a alimentos con contenidos de humedad entre 5 a 25% para la determinación de humedad. Especialmente de harina, se usa en aparato de Marconi que funciona como un conductímetro provisto en una celda donde se coloca la muestra harina. Se calibra del equipo a cero y posteriormente se lee el resultado. Gracias, Pinto. Este método nos ayuda a poder medir valores de humedad en forma rápida.
pero no dice que es aplicable a cualquier tipo de muestra, sino algunas muestras se restringen para el uso de esto. ¿Sí? Es más, te da la recomendación, si tienes muestras de otro tipo, usar el método clásico, que es la estufa de secado. Pero lo fácil de esto es como un pHímetro que todos conocemos, o un conductímetro que todos conocemos, que mide la conductividad. ¿Cómo trabaja este equipo? Trabaja con la presencia de sales en la muestra, ¿sí? De sales. Por eso lo tienen con mucha similitud al equipo de conductimetría, porque la conductimetría te mide la cantidad de sales que tiene una muestra, ¿no? Entonces, es rápido, es muy efectivo, pero es para algunos tipos de muestras simplemente. No es para todos, pero es súper rápido, es en segundos. Agarras el electrodo, metes a la muestra y en la pantalla te sale cuánto de negativo. Método químico. Yo, Inge, podría ayudarle en la Sí, lectura de adelante, esta gracias. parte. El método químico consiste en medir la humedad de un alimento por medio de la medida de una propiedad física a partir de una reacción química entre el agua de la muestra alimenticia y el reactivo químico. Por ejemplo, para la determinación de la humedad en harinas, se coloca dentro de un cilíndrico que tenga un medidor de presión, la muestra y una porción de carburo de calcio, donde el carburo de calcio reacciona con el agua de la muestra y se forma el gas acetileno, y la presión ejercida por el gas es proporcional a la humedad del alimento. Ahí acá nos muestra una reacción química que está el carburo de calcio más agua, eso está reaccionando y nos va a dar el acetileno, que es el alquino más simple, más el óxido de calcio. Luego, los resultados obtenidos en la determinación de la humedad se pueden expresar como humedad, agua o sólidos totales. El término humedad se usa principalmente en polvos como harina, azúcar, cacao molido, cuyos contenidos de humedad son pequeños. Se expresa en términos de agua cuando la humedad es relativamente alta, como alimentos frescos, embutidos, quesos, etc. El término sólidos totales se usa más a menudo en líquidos como ser vinagre, leche, jugos y bebidas alcohólicas. Gracias, Renato. Método químico funciona básicamente con la reacción de un reactivo, en este caso el carburo de calcio, y se coloca en un tubo. Es un tubo que parece una probeta, les comento, ¿sí? Es como una especie de probeta, se coloca aquí adentro la muestra y se coloca el carburo de calcio. Se tapa este envase, se tapa, se sella, y en la parte de arriba, esta tapa tiene un medidor de presión, o sea, un nanómetro, ¿sí? Donde medimos la presión. Entonces, ¿qué hacemos con este tubo? Se agita. Empezamos a agitar, se agita. Entonces, ¿qué ocurre? El carburo de calcio más el agua de la muestra, ¿sí? De la muestra de la harina, ¿sí? Reacciona y forma un gas. Mientras más agua tenga la muestra, el gas va a ser más elevado, entonces va a generar mayor presión. Y ese gas se mide acá, en este nanómetro. Entonces, en función a la presión que vaya generando, nosotros nos vamos a unas tablas y decimos a ver si ha generado tanto de presión versus cantidad de agua y vemos cuánto de agua tiene la muestra. Es un método químico. ¿Sí? Finalmente, este es uno de los últimos subtítulos. ¿Quién va a leer para cerrar con broche de oro esta clase? Bueno, yo voy a leer, ya que nadie quiere leer. Actividad del agua. Es una... Ya, lea. Lea, siga, señorita. Adelante, por favor. Actividad del agua. Es una medida indirecta del agua que hay
disponible en un alimento para intervenir en diferentes reacciones químicas, bioquímicas o microbiológicas. Es decir, es la porción de agua disponible, agua libre, de un alimento capaz de propiciar diversos procesos químicos, enzimáticos y microbiológicos. Bien, Actividad acuosa de los alimentos. ¿Eso más, Inge? siga, siga. Bolitas. Agua es igual a, al peso de alimento, supongo, ¿no, Inge? Igual a humedad relativa. Ya, esa es la fórmula. Necesito déjelo nomás, no se preocupen, no sufra con las fórmulas. Sí. Lo que quiero que entiendan que la actividad del agua es la cantidad de agua que tenga la capacidad de hacer reacciones químicas, reacciones biológicas y microbiológicas. Es decir, o sea, la cantidad de agua que se puede puede provocar la descomposición de un alimento. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, es la cantidad de agua excedente en un alimento. ¿Por qué pasa? Supongamos, yo tengo, no sé si alguna vez les ha pasado, pero por ejemplo, yo voy al mercado, hago compras normalmente y no sé, compro naranjas grandes, ¿sí? Y compro naranjas pequeñitas para extraer el jugo, algunos jugos, y por efectos obviamente de la actividad del agua, pero la gente a veces no se da cuenta, las naranjas grandes o las pequeñas creen que se descomponen más rápido. Según ustedes, a ver qué creen, las naranjas grandes o las pequeñas se deterioran más rápidamente. Las naranjas grandes. Las grandes. Las grandes se descomponen más rápido por el exceso contenido de humedad. En cambio, las pequeñitas, están pues 1, 2, 3 semanas, aunque estén duras, pero no se descomponen. En cambio, las grandes se descomponen más rápido. Eso es por el exceso de la cantidad de actividad del agua que tiene interno, ¿no? Entonces, es un ejemplo claro que nos muestra que cuando hay excedente de agua, se puede descomponer rápidamente un alimento. Entonces, hay que buscar la forma de tratar de evitar esto. Obviamente, si lo estaríamos sometiendo a procesos industriales, ¿no? Ahora en la casa, ¿no? Pues simplemente buscar formas de que no se descomponga, refrigerarlo, colocarlo en un lugar donde no haya mucha temperatura para que no se descomponga, algo así. Bueno, de esa manera estaríamos... Dije, ¿Sí? una pregunta. En el caso de, no sé si yo nomás lo he notado, cuando compramos mandarinas bien grandes, son más secas que las pequeñas. Eso, eso es porque tiene menor cantidad de agua, o es por qué razón. Sí, sin duda. Hay mandarinas que son las japonesas, esas parecen gigantes y a veces es más seco que no sé qué. Pero es variable, ¿no? Del tipo de producto que podamos escoger, ¿no? En el caso de las naranjas, también hay naranjas son grandes, son más jugosas, algunas que son también menos jugosas, pero influye bastante a lo que es la parte de la estructura de la cáscara. ¿Cuál es la diferencia? Volvamos al ejemplo de las naranjas. Perdón que toque ese punto de las naranjas, pero yo no estoy percibo cuando uno pela, ¿no? ¿Las naranjas grandes o las pequeñas tienen cáscara más gruesas? Las Las naranjas grandes. grandes. Entonces, si es una cáscara gruesa, automáticamente también tiene alta presencia de humedad. Entonces, de alguna u otra manera, esto también influye a que se vayan descomponiendo más rápido las naranjas grandes. En cambio, la pequeña son cáscaras delgadas, no tienen mucha humedad. ¿Sí? ¿Alguna consulta, comentario, sugerencia sobre el tema que hemos visto?